La primera pregunta es, ¿qué sería para vosotros una profecía? ¿O qué entendéis que es una profecía? A ver si alguien quiere lanzarme su opinión. Decir hoy algo que va a ocurrir en el futuro. Vale, sí. Algo que... podemos decir, por ejemplo, yo puedo decir, mañana todos vosotros os vais a lavar los dientes. ¿No? Pues sería una profecía, pues hombre, sería una profecía un poco barata, ¿no? Porque a la mínima que uno de vosotros mañana de repente se encuentra enfermo y no se lava los dientes, ya no se cumple la profecía. O sea, una profecía verdadera implica que todos los detalles de la profecía se tienen que cumplir exactamente tal cual como se dijeron. Si hay una cosa que se sale del contexto, que se sale de lo que se dijo, entonces ya no sería una profecía. Entonces, ¿a qué lo llamaríamos? Lo llamaríamos quizá una adivinación en todo caso, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que se va a sesiones de tarot, ¿no? Les echan las cartas y les adivinan quizá cosas lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Pero a veces fallan y a veces aciertan, con lo cual eso muy profético no es, porque a veces te dice una cosa y luego no se cumple, con lo cual eso ya entramos en el terreno de la adivinación. Pero, ¿y si hubieran profecías que tuvieran 100% de fiabilidad? ¿Sabéis? Hay presidentes de gobierno de Estados Unidos que incluso tuvieron gente que se dedicaba al tema de la adivinación para ayudarles en su vida personal y también en su liderazgo. Pero claro, eso tiene un porcentaje de fiabilidad. ¿Qué garantía hay? Y si hubiera algo que realmente tuviera un 100% infalible, que no fallara, que tú pudieras confiar plenamente en eso, que va a suceder así, ¿no? Es lo que vamos a ver hoy. Entonces, en la Biblia, que es donde se hallan estas profecías que vamos a mirar hoy, en un mundo tan modernizado en el que vivimos, parece que es un libro anticuado incluso, ¿no? Algo que podrían decir para viejas, algo dicen algunos, o un cuento de hadas. Pues es curioso porque realmente la Biblia en sí es algo que la gente hoy en día no acaba de entender lo que es. Que no es solo un libro de religión en sí mismo y que puede hablar de amor y de ayuda al prójimo, etcétera, etcétera, sino que habla de profecías. Y es que la palabra profecía aparece 53 veces en la Biblia. La palabra profeta aparece 574 veces y profetizar aparece 115 veces. La Biblia está repleta de profecías, de principio a fin. ¿Sabéis que hay más de 2000 profecías en la Biblia, de las cuales unas 1500 ya se han cumplido? Y se pueden corroborar, porque ya han quedado en el pasado. Hay la arqueología, hay la historia y toda la tecnología para poder comprobar si eso fue cierto o no, ¿no? Lo que es la palabra profecía con todas sus conjugaciones y relaciones aparece en total en unos 731 veces, ¿no? Desde profecía, profeta, profetizó, profetiza, profetizando. Es algo que es recurrente en la Biblia. La Biblia no es solo un cuento de hadas como nos pueden hacer imaginar, es algo impresionante, como vamos a ver. Pero la cuestión es que estos sucesos pueden ocurrirse por azar o cuando hay tantos factores que se cumplen al milímetro, como había dicho antes, llega un momento que el azar lo tenemos que descartar. Entonces, ¿es una conspiración? ¿Es algo que se predice en un pasado y que luego en un futuro las personas conspiran para organizarlo de determinada manera para que ocurra y suceda así con unos intereses? Eso es lo que iremos viendo. El azar se define como el elemento desconocido e impredecible en cualquier evento que no tiene causa asignable ni dirección por una ley natural o agente inteligente. Desde el siglo XVII, la herramienta usada habitualmente para predecir el resultado de dichos eventos se llama probabilidad matemática. A grandes rasgos, la teoría funciona así. Al lanzar una moneda al aire y predecir cara, la probabilidad de acertar es del 50% o de una probabilidad entre 2. Al lanzar 2 monedas, la probabilidad de obtener 2 caras a la vez es de 1 entre 4. 3 monedas y 3 caras en un solo intento, una probabilidad entre 8. Cada vez que agregamos una moneda, la probabilidad de éxito, en este caso, todas caras en el mismo lanzamiento, se reduce exponencialmente en un múltiplo de 2. De modo que si se lanzan 10 monedas, la probabilidad de 10 caras
es 1 entre 2 elevado a 10, o menos de 1 entre 1000. Vale, no sé si habéis comprendido esto. Básicamente es que yo puedo lanzar una cuestión al azar, con una moneda. Digo, pues esta moneda va a caer en cara y tengo un 50% de probabilidades. Pero a la que yo voy añadiendo factores y añadiendo monedas, significa que las probabilidades se reducen exponencialmente una y otra vez de que se cumplan que todas las monedas caigan en cara. Con lo cual, cuantos más detalles tiene una profecía, más difícil es que se cumpla todo exactamente como se dijo. Con lo cual, cuando ya llega a un nivel de probabilidad totalmente improbable, entonces, ¿qué factor ponemos para entender que la profecía se cumplió? ¿Cómo se cumplió, no? En 1 Tesalonicenses 5:20 nos dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Fijaos cómo está en un contexto en el que no solo está hablando de, obviamente, no menospreciar las profecías, darle la importancia que tienen, sino que también, obviamente, la Biblia habla de tantas otras cosas como abstenerse de toda especie de mal. O sea, que insta a los que la leen y la siguen a alejarnos de todo lo que sabemos que es malo, ¿no? Segunda de Pedro 1:21 nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Con lo cual, lo que se escribieron en esos momentos no fueron una cosa de hombres, sino que vino de otro lado. En este caso nos lo dice aquí, por Dios mismo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a empezar por unas de ciencia y conocimiento. En el libro de Job, que se escribió, Job vivió, que se lo escribió Moisés, pero vivió unos 2100 años antes de Cristo, estamos hablando de hace 4000 años, dijo: Él, Dios, extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Impresionante, ¿no? Él no tenía tecnología para poder saber que la tierra estaba flotando en el espacio y que fuera de la tierra había un ambiente de vacío total. En el libro de Isaías también se nos dice: Él está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, tiéndelos como una tienda para morar. Estos son descubrimientos que se han hecho hace relativamente muy poco. Saber que la Tierra realmente era, comprobar que era esférica y que estaba flotando en un espacio vacío. Pues hace 4000 años los profetas de Dios ya lo sabían. ¿Cómo? ¿Por tecnología, por ciencia? Por inspiración divina. De nuevo en el libro de Job nos dice: porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve debajo de todo el cielo, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. ¿Os imagináis que hace 4000 años hubieran gente que se preguntaban o cuestionaban si el aire tenía peso? Si nosotros nos preguntan así, pues diríamos que no, ¿no? Pues resulta que sí, que el aire tiene peso. Y es que en el año 1643 este hombre, Evangelista Torricelli, utilizó el mercurio haciéndolo ascender en un tubo cerrado, creando vacío en la parte superior. Empujado por el peso del aire de la atmósfera, demostró que el aire tiene peso e inventó el barómetro. Año 1600. Estamos hablando de 3600 años después de que Job ya lo dijera, ¿no? Impresionante. Jeremías, por ejemplo, 600 años antes de Cristo, hace 2600 años. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena de la mar se puede medir. Bueno, eso podéis decir, bueno, claro, tú miras al cielo y dices, eso no se puede contar. Pero es que habían personas que se dedicaron en los últimos siglos pasados a contar las estrellas, a decir cuántas hay. Aquí Jeremías nos dice, claro, no se pueden contar. O sea, tú no puedes coger una playa y decir, voy a contarme los granos de la arena que hay en esta playa, ¿no? Es imposible. Pues imaginaos en todas las playas, pues está diciéndonos que hay más que todo eso incluso. Con lo cual ya están hablándonos de la infinitud del universo en el que vivimos y la grandeza del lugar donde estamos, ¿no? Lo pequeñitos que somos también nosotros. Esto fue el primer telescopio, o el primer diseño de telescopio que se inventó en el año 1620, que se llama el telescopio galileano. Con este aparatito se empezó a mirar el cielo a través de una lente. Hoy en día la verdad es que parece más un caleidoscopio que un telescopio, ¿no? Con eso que jugamos de niños para ver colorcitos y formas geométricas. Eso está gracioso. Pero era lo que había entonces. Y en 1785 estaba el telescopio de William Herschel, que medía 12 metros de largo,
ya era el primer telescopio de tamaño importante, y con él se llegaron a contar, en un periodo de 20 años de estudio, o sea, 20 años personas analizando los cielos, 50.000 estrellas, y ahí se quedaron. Jeremías hace 2.600 años dijo, como diciendo, no os pongáis a contarlas, es que no vais a poder alcanzar a contarlas todas, ¿no? Entonces ahora vamos a entrarnos en profecías cumplidas que entran en otro ámbito, en un ámbito más bien histórico, de cosas que han pasado en la historia y que gran parte de ellos seguramente lo conoceremos, otros igual no, pero igualmente es interesante. Primeramente la profecía sobre los judíos. Sabéis que los judíos o los hebreos, antes de que viniera Jesucristo, ¿no?, eran lo que se llamaba el pueblo de Dios en la Biblia, ¿no? Y multitud de veces ellos fueron advertidos de que si no hacían conforme al bien, ¿no?, como hemos leído al principio que decía, absteneos de toda especie de mal, si no os abstenéis del mal, lo que os va a pasar es que no os puedo proteger, os vais a meter vosotros en problemas mismamente. Ahora, eso sí, tendré paciencia y os esperaré, y cuando acudáis a mí de nuevo, pues os recogeré y os diré, pues como un padre amoroso, ven hijo, claro que sí, pero oye, el buen camino es por aquí, no te vayas por esos derroteros porque no te conviene. Finalmente, ¿qué pasó? El pueblo judío, como nación, se corrompió hasta el punto en que cuando vino la persona que estaban esperando, que era Jesús, no lo aceptaron, todo lo contrario, lo asesinaron. En el libro de Deuteronomio, que fue escrito por Moisés, esto estamos hablando de unos 1500 años antes de Cristo, dijo, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué está diciendo? ¿Que él va a maldecir al pueblo? No, está diciendo, si vosotros no vais por el lugar correcto y el buen camino, lo que os va a pasar es que va a caer sobre vosotros todo tipo de males. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Está diciendo que iba a ser disperso el pueblo judío. El pueblo judío se concentraba en una nación, siempre alrededor de su adoración a Dios, el tabernáculo y luego el templo, pero siempre concentrados en un mismo lugar. ¿Y qué dijo? Que si no vais por el buen camino, vais a ser dispersados, vais a iros por toda la parte de la tierra, ¿no? Y que seréis refrán y de burla. ¿Sabéis? Hay lugares en el mundo que llamar a alguien judío era un insulto. Ahora no está, obviamente, ni bien visto ni permitido. Tampoco es que está bien insultar a la gente. Pero llamar a alguien judío era como llamarlo tacaño, avaro. Y esto es algo que realmente se escribió hace tanto tiempo y se cumplió. O sea, que es algo que ha pasado recientemente y que algunos igual lo seguirán utilizando. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Qué les pasó al pueblo judío? Que muchos de ellos no querían seguir lo que Dios mandaba, que decía, no os hagáis imágenes, ni estatuas, ni ídolos, porque no es lo que yo quiero. Pero muchos de ellos se iban con los otros pueblos, los paganos, los que tenían deidades falsas, y se hacían sus estatuas y sus adoraciones falsas. Y dice, ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. ¿Qué está diciendo? Que lo pasaréis muy mal. Si os retiráis de la protección que yo os brindo, lo vais a pasar canutas. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. ¿Os suena algún evento histórico donde el pueblo judío fuera perseguido y lo pasara realmente muy mal y dispersado por todos los pueblos? Curioso, ¿no? Hace 2600 años fue escrito esto. Y el holocausto no queda tan lejos. De hecho, es algo recurrente en películas, series, televisión. Es algo que se nos está en la memoria muy fresca, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Jesús también profetizó sobre los judíos en su tiempo cuando él estaba aquí. Más o menos alrededor del año 30, él dijo, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto?
claro, los judíos, sus discípulos, venían ahí todo orgullosos a decirle: mira, maestro, mira nuestro templo donde adoramos a nuestro Dios, mira qué maravilla, qué piedras, qué talladura, los canteros y el oro. Y Jesús va y les dice: de cierto os digo que no quedará aún aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo esto va a ser destruido. ¿Por qué? Porque dijo: todo esto me representaba a mí. Y yo sé que cuando yo me muestre, no me vais a aceptar. Todo lo contrario. Y en Lucas 21-24 nos dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En otras partes advierte de que Jerusalén iba a ser rodeada por ejércitos, porque sabía que él iba a morir, le iban a rechazar, y que iba a llegar un momento que, como ya le iban a rechazado, el pueblo judío también tuvo que ser rechazado como pueblo, como gente que era el pueblo de Dios. Aún hay gente que dice que no, que los judíos siguen siendo el pueblo de Dios como nación. Ya perdieron su oportunidad, la rechazaron. ¿Y qué sucedió? Que en el año 70, el templo judío, Jerusalén y toda la ciudad fue arrasada por el Imperio Romano. Y Jesús lo dijo: Jerusalén será rodeada de ejércitos, pero cuando lo veáis, huid a los montes. En ese momento no hubo ni un cristiano que murió. Ni un cristiano murió en el año 70 en ese asedio por el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque hicieron caso a la profecía. La profecía les advirtió: va a venir ejércitos y os van a destruir. Cuando veáis las banderas del Imperio Romano, huid. Y así hicieron. Pero los judíos, claro, no aceptaron a Jesús ni sus profecías. ¿Qué les pasó? Pues vivieron una masacre terrible, desgraciadamente. Pero oportunidad tuvieron. Ahora vamos a una profecía sobre Egipto. Bueno, estas son imágenes, digamos, de lo que podría haber sido Egipto en aquel momento, porque no tenemos imágenes de aquella época. Pero lo que sí que dejan claro los historiadores es que Egipto antiguamente no era lo que es hoy. Cuando pensamos en Egipto, pensamos en un gran desierto, sin plantas ni nada, todo muerto, y las pirámides ahí medio destruidas y ya está. Antiguamente aquello era un vergel. Era un imperio de los más poderosos que hubieron. Y era realmente exuberante la naturaleza que había ahí. Tenían gran abundancia. Y sus templos revestidos ¿de qué? De oro, constantemente, ¿no? Era eso también reflejo de su poder y su grandeza. Los mismos faraones tenían sus propios tronos y cómo les abanicaban y les tenían como... ¿Quiénes? ¿Un faraón cómo era? Como un faraón. Para el pueblo de los de Egipto, ¿os recuerda que faraón era como qué? Era como Dios mismo. Ellos mismos incluso decían que eran como Dios mismo. Curioso, porque hay algunos que hoy en día también hacen lo mismo. Luego lo veremos. En el libro de Ezequiel, 600 años antes de Cristo, dijo así: y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo: el Nilo es mío y yo lo hice. ¿Qué es el Nilo? El Nilo es el río, ¿no?, que pasa a través de Egipto. Los egipcios en aquella época tenían al Nilo, al río, como un dios. ¿Por qué? Porque les daba toda la fertilidad de la tierra, la abundancia, la riqueza de los frutos, etc., ¿no? ¿Y qué nos dice en la Biblia? Que está diciendo Dios: el Nilo es mío, lo hice yo, y vosotros estáis adorando a lo creado en vez de al Creador. Por tanto, he aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. Y volveré a traer los cautivos de Egipto, y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos, será humilde, nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Egipto era una nación que realmente se ponía abiertamente en contra del Dios de los hebreos. Y una y otra vez Dios no es que les castigó de buenas y primeras, sino que les dieron oportunidades. Y ellos iban una y otra vez en contra. Al final, ¿qué remedio le quedó? Pues poder decir: mira, pues se os acabó la historia. Vuestra nación va a quedar en ruinas, deshecha. Ya no vais a ser alzados sobre las naciones. ¿Y Egipto en qué ha quedado? En un pueblo turístico que realmente no tiene grandes riquezas. El petróleo, eso que tuvieron, pues ya se lo llevó a Estados Unidos, después de lo que es la primavera árabe. O sea, que realmente que Egipto ha quedado en prácticamente nada, ¿no? Y secaré los ríos y entregaré la tierra en manos de malos, y por mano de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay. Yo, Jehová, he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor: destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor.
destruiré las imágenes y los ídolos. ¿Qué eran las imágenes y los ídolos? Eran las estatuas, ¿no? Esas figuras, las esfinges, lo que ellos hacían. ¿Y cómo han quedado? Totalmente destruidas. Y esto hace tanto tiempo escrito, ¿no? Las pirámides en sí mismas estaban revestidas en oro. Eso ha quedado en nada. La grandeza de los egipcios y de sus dioses ha quedado en absolutamente nada. Curioso porque realmente estas estructuras, ¿no?, de lo que son los templos egipcios se han visto una y otra vez sobre las culturas y van solapando, se van pasando la misma arquitectura, ¿no? Hoy en día incluso ¿no os habéis dado cuenta de que los edificios gubernamentales de los países son clavados a los templos de los antiguos paganos? Con las mismas columnas, los minaretes, con ese triángulo de la entrada. Es curioso, ¿no? Por lo menos para pensar. Y esto de aquí, ¿sabéis lo que es esto de aquí? Algunos de vosotros que habéis asistido a las conferencias sabéis lo que es. Esto es un obelisco. Pues estos obeliscos eran unos pilares que representaban al dios Sol. Y los egipcios tenían su dios Sol, que era Ra, ¿no? También representa otras cosas que no vamos a entrar. Pues hay un versículo de la Biblia que precisamente dice que en Heliópolis, que era la ciudad del sol en Egipto, había que destruir los obeliscos porque ahí se hacían todo tipo de abominaciones. Sacrificios humanos y cosas que no se debían de hacer, obviamente. Pues hay buena gente que va y la coge y lo pone en una plaza. En Europa, en Italia, no sé si os suena. Y ahí en el centro de la plaza la tienen. Qué curioso, ¿no? Y dice que la destruyan y ahí está. Bueno, entonces para que veáis que este pueblo no es que realmente hacía cosas divinas, por así decir. El pueblo de Egipto hacía cosas totalmente atroces. Bueno, los que hemos leído un poco de los faraones, etcétera, pues sabemos un poco lo que hay ahí, ¿no? Más que bien porque esta figura la vamos a ver recurrente en los que vamos a ver ahora. Vamos a ver otra profecía que ya cambiamos de territorio. Nos vamos de Egipto, nos vamos a Jerusalén. En una profecía más adelante. Esto es la Jerusalén actual. Tenemos aquí el Domo de la Roca, que es... Realmente este es el lugar por el que se está disputando la guerra ahora mismo en Gaza. O sea, el conflicto ahora mismo en Gaza, con Hamas y toda esta historia, como Israel está arrasando directamente con el apoyo de la ONU y las Naciones Unidas y demás, ellos van a por esto, quieren este lugar, quieren destruir esta mezquita y construir algo allí. Pero bueno, eso es otro tema. Veis que este es el muro perimetral de la ciudad y alrededor de la ciudad había todo un muro para proteger Jerusalén. Jerusalén fue destruida y reconstruida varias veces, ¿no? Y algunas puertas fueron destruidas y también otras permanecieron. Y en concreto vamos a hablar de una. Otra vez en el libro de Ezequiel, 2600 años antes de nuestra era, del día de hoy. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Esas puertas eran las puertas de acceso a la ciudad. Habían varias rodeando toda la ciudad. Y había una, como dice aquí, en la puerta exterior del santuario, o sea, donde estaba el templo. Como veis, Jerusalén antes tenía 12 puertas, pero en el futuro se fueron destruyendo y quedaron nada más que 8. Y aquí tenemos el monte del templo, que es donde estaba el templo judío, donde ahora mismo está esa mezquita que hemos visto. Y aquí está la puerta dorada, que es la que mira al oriente, al este. ¿Por qué era tan importante esta puerta? Porque era la primera puerta de acceso más cercana al lugar de adoración que era el templo judío. Con lo cual era la puerta más importante. Bueno, el nombre ya lo dice, la puerta dorada, ¿no? Y nos dice la profecía que se cerrará. La puerta más importante de la muralla se va a cerrar. Esta es la puerta dorada hoy. Y ahora veremos por qué está totalmente tapiada. ¿Veis esto de aquí abajo? No sé si podéis percibir lo que es. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué interpretáis que es esto? Tumbas. Son tumbas, exactamente. Esto es un cementerio. Porque hay un cementerio enfrente, o más bien delante, ¿no?, de la puerta dorada de Jerusalén. Pues resulta que este hombre, el sultán otomano Solimán, el Magnífico, ordenó cerrar la puerta dorada de Jerusalén en 1541. ¿Por qué? Porque según la profecía de los judíos, malentendida, decían que el Mesías, cuando viniera victorioso, iba a pasar por esa puerta. Con lo cual ellos, ¿qué hizo este Solimán?
Dijo, pues yo la voy a tapiar para romper la profecía judía. Pero la cuestión es que cuando Cristo venga por segunda vez, Él no va a pasar por esa puerta. Probablemente ya pasó a través de ella. Por eso la profecía dijo, como hemos visto antes, que Jehová Dios de Israel entró por ella. O sea, estaba mirando en futuro diciendo que Jehová Dios iba a entrar por esa puerta. Y lo más probable es que sí, que Jesús entrara por esa puerta. Y la cerraron en el año 1541. Y pusieron un cementerio delante. ¿Por qué? Porque los cementerios, para los judíos, eran como inmundos. No podían acercarse de ellos o pasar de ellos. No estaba nada bien visto. Entonces, no solo cierra la puerta, sino que planta un cementerio delante de ella para impedir que los judíos transiten por ahí y que se renueve. Y hoy en día sigue cerrada. Porque la profecía dijo que permanecerá cerrada. Y así es, permanecerá cerrada, ¿no? Vamos a la otra profecía. Profecía sobre Petra, en Jordania. ¿Alguien os suena Petra? ¿Sí? Realmente es un lugar muy emblemático. Se descubrió hace poco. Pero hoy se ha vuelto muy turístico, ¿no? En concreto es este de aquí. Impresionante cómo en aquella época labraban directamente sus construcciones dentro de la pura roca. Y hoy en día, con perdón de la profesión, ¿no? Pero de los albañiles y la construcción no es capaz de hacer esto. A mí me piden que me ponga a hacer este trabajo de cantería y ni en toda la vida aprendería a hacer este tipo de belleza, ¿no? Pero si os fijáis, qué curioso que tenga la misma estructura, ¿no?, de los juzgados en las grandes ciudades o los palacios presidenciales, etcétera, ¿no? Y estos eran pueblos paganos que, volvemos a lo mismo, hacían lo mismo que los de Egipto. Este anfiteatro, por ejemplo, es famoso ahí en Petra y está directamente labrado en la roca. El anfiteatro también es otra cosa que ha ido persistiendo a través de las culturas, ¿no? Es algo que es recurrente. Curioso, como todas las diferentes culturas mantienen las mismas cosas en común, como el tema de los anfiteatros, las construcciones, la arquitectura, la adoración a sus dioses, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aparentemente totalmente distintas. Y de nuevo más imágenes de cómo esto, bueno, de lo grandioso que realmente esto debe ser. Esta ciudad o este pueblo, ¿no?, de ahí en Petra, en Jordania, tenía grandes riquezas. ¿Por qué? Porque pasaba una ruta comercial justo por donde ellos estaban. Entonces ellos se beneficiaban grandísimamente de todo el comercio que pasaba por allí. Concretamente pasaba por aquí a través de Arabia, subía y cruzaba el Mediterráneo yendo hacia Grecia y hacia Roma. Con lo cual ellos se beneficiaban muchísimo de esta ruta comercial y era un pueblo muy rico en aquella época. ¿Qué vemos aquí otra vez? Obeliscos. Curioso, como en Egipto, ¿no? Pues ellos también hacían todo tipo de cosas. Y aquí, en el alto de la montaña, ¿esto sabéis qué es? Pues son pozas grabadas en la roca, pues probablemente para recoger la sangre vertida de sus sacrificios, ¿no? Súper divino. Apartado totalmente del mal, ¿no? Pues este era el lugar, para que nos pongamos en contexto. ¿Y qué pasó? Que hubo un momento en la historia en que la ruta comercial se desvió y en vez de pasar por Petra empezó a pasar por Palmira. Hubo un cambio en esa ruta comercial, con lo cual, ¿qué pasó con la riqueza de ese pueblo? Que ese pueblo ya no iba a tener la abundancia que tenía, ¿no? Y eso estaba dicho. Vemos aquí, Petra en la Wikipedia nos explica, fundada a finales del siglo VIII a.C. por los edomitas, fue ocupada en el siglo VI a.C. por los nabateos, que le hicieron prosperar gracias a su situación en la ruta de las caravanas que llevaban el incienso, las especias y otros productos de lujo entre Egipto, Siria, Arabia y el sur del Mediterráneo. Hacia el siglo VI después de Cristo, el cambio de las rutas comerciales y los terremotos sufridos condujeron el abandono de la ciudad por sus habitantes. Cayó en el olvido hasta que en 1812 el lugar fue redescubierto para el mundo occidental por el explorador suizo Jean-Louis Burckhardt. Una vez pensaréis, bueno, no me habéis dicho nada de una profecía. Bueno, esto era para que nos pongamos en contexto. Un pueblo de nuevo pagano, similar al de Egipto en adoración, que también tenía su dios solar al que le rendían sacrificios y que era muy próspero en riquezas, al igual que Egipto. Pero llega un momento que sufre terremotos y un cambio de las rutas comerciales que la llevan a la ruina total. Esto estaba escrito porque esto es ya finalmente hacia el siglo VI después de Cristo. Vámonos a 600 años antes de Cristo, 1200 años antes de que sucediera este evento, ¿no?
Recordad lo que habíamos dicho, fue a finales del siglo VIII por los edomitas, ¿vale? El territorio de Edom, que es la actual Jordania. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas. Está hablando de un pueblo que habita en un determinado lugar, que le gustaba edificar sus altares en los lugares altos, como habíamos leído también en otras conferencias, ¿no? Que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. O sea que por mucho que tú te enaltezcas y te creas muy poderoso y muy rico, yo te haré bajar de allí, ¿no? Si no, obviamente, si no te conviertes al buen camino. Si no serás prosperado, obviamente, faltaría más. Y se convertirá Edom en desolación, todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová. Así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. ¿Qué dijo? Que ya no iba a vivir allí nadie más. Y así ha quedado Petra, así ha quedado ese territorio. Vosotros ahora os vais a ir y construís una casa y rompéis la profecía. Totalmente, os la cargáis. Pero aún así nadie lleva ahí, ¿no? Nadie ha ido allí a reedificar este lugar. Vámonos a otro lugar. ¿Os suena Babilonia? Realmente yo no sé si... A mí, por ejemplo, cuando yo estudié no me hablaron para nada de este territorio, ¿no? de esta cultura. Babilonia es famosa por los jardines colgantes, quizá por eso sí que la conozcamos, ¿no? Y realmente tenía un esplendor, era el reino más poderoso y más esplendoroso, ¿no? En riquezas y en abundancia que jamás ha habido, por encima de Egipto. También famosa, por ejemplo, en el Museo de Berlín está lo que es la puerta de Ishtar, que de nuevo tenían sus deidades que totalmente eran, bueno, lo contrario a lo que había que hacer, ¿no? Con lo que hacían allí. Y por la ciudad se cruzaba el río Éufrates, ¿no? Y ellos tenían la ciudad totalmente amurallada. Pero ¿qué sucede? Que Ciro el Grande conquistó Babilonia en el 539. ¿Y cómo lo conquistas en una pasada? Porque era una ciudad totalmente fortificada, nadie podía entrar. ¿Qué hicieron? Pues desviaron el propio Éufrates. Y eso estaba predicho que iba a acontecer, que la ciudad de Babilonia iba a ser destruida. Desviaron el propio Éufrates para poder introducirse en la ciudad durante la noche, y cuando estaban festejando la gran bacanal, todo el pueblo estaba en lo peor, pues entró el imperio persa y con los aliados de los medos y destruyeron totalmente la ciudad. Esto fue en el año 539 a.C., cuando Babilonia y su esplendor fue destruida. Vámonos a 739 o 750 a.C., escrito por el profeta Isaías. Profecía acerca de Babilonia, que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión. He aquí que yo incito contra ellos a los medos, que no estiman la plata ni desean el oro. Los medos eran los que estaban aliados con los persas, por eso se llamaba el imperio medo-persa. Sus arcos desbaratarán a los jóvenes, no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni sus ojos tendrán lástima de los hijos. Y Babilonia, el más hermoso de los reinos, la gloria y el orgullo de los caldeos, será como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué les pasó a Sodoma y Gomorra? Fueron destruidas, ¿no? Nunca más será habitada ni será poblada de generación en generación. El árabe no pondrá allí su tienda, ni los pastores harán recostar allí sus rebaños. O sea, que iba a ser totalmente destruida y que allí no iba a vivir nadie más, ¿no? O sea, que va a ser una ruina de nación. Ahora, atentos a lo que dice aquí, porque vamos a leer un escrito después de un historiador que fue a investigar en esos terrenos y lo que encontró. Pero allí, en ese lugar, se recostarán las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de búhos. Allí habitarán los avestruces, y allí danzarán las cabras montesas. En sus palacios aullarán las hienas y los chacales en las lujosas mansiones. Su tiempo está cercano para llegar, y sus días no se prolongarán. O sea que imaginaos una grandiosa ciudad que luego es convertida en ruinas de adobe, porque en aquella época se construía con piedra, pero también con adobe, en barro, y que en las cavernas, digamos, en las ruinas de esa ciudad, se encontraban fieras del desierto y animales. Eso es lo que nos describe la Biblia.
Este hombre, Austen Henry Layard, era un asiriólogo, era una persona que se dedicó a investigar en ese territorio de lo que era Babilonia, ¿no? Y no recuerdo en qué año era, pero era como en el año 1840 y algo, si no recuerdo mal, él se pone a hacer una investigación en esa zona, en ese territorio, y él describe esto. Montones informes de escombros cubren por muchas hectáreas la superficie del terreno. Por todas partes se ven fragmentos de cristal, mármol, cerámica y ladrillos con inscripciones, mezclados con aquel suelo salitroso y blanquecino, originados por los restos de antiguas moradas y que impide y destruye la vegetación, haciendo del sitio de Babilonia un lugar desolado y un horrible desierto. Imaginaos que está lleno de eso de cerámicas antiguas, de piedras, de mármol, de antiguas estatuas, grabados, etc., ¿no? Y ahora dice, los búhos, los cuales se hunde una variedad grande y gris y se hagan a menudo en grandes bandadas, surgen de los escasos matorrales y el inmundo chacal acecha entre los surcos. Año 1800, la profecía era 700 años antes de Cristo, 2500 años de diferencia, a la perfección. El montículo estaba lleno de grandes huecos, penetramos en algunos de ellos y los hallamos llenos de osamentas y de huesos de animales recién devorados. Un olor inmundo, intolerable, salía de aquellos restos repugnantes, así como de las galerías convertidas en cavernas de fieras, que se había abierto paso a las galerías por la parte superior del montículo. ¿Qué os parece? ¿Veis similitud con lo que habíamos leído anteriormente? Hay cosas que igual se escapan. Yo por lo menos veo clavado totalmente, incluso con precisión los mismos animales. Esto son las ruinas de Babilonia hoy. Y entre esos recovecos y esos lugares, esas ruinas que antiguamente quizás estaban más al descubierto y más accesibles que ahora, pues imaginaos cómo debía de ser, ¿no? Nos vamos a otra, para mayores evidencias. Profecías sobre Tiro. Tiro antiguamente era una ciudad costera que tenía su lugar, digamos, su lugar central estaba en la costa. ¿Pero qué sucedió? Que llegó un momento en que fue atacada, fue asediada, y poco a poco fueron yéndose a una islita, que está a poca distancia de la costa, a reconstruir su imperio, que de nuevo era un imperio comercial, y a amurallar esta isla para poder fortificarse allí y construir la nueva Tiro, ¿no? Y la profecía decía así sobre este pueblo, sobre Tiro, este pueblo fenicio. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir tus olas, y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. O sea que este pueblo costero, comercial, con poder, con riquezas, iba a ser totalmente arrasada, y ¿cómo dice que iba a quedar? Como una peña lisa, y que iba a barrer de ella hasta su polvo. Tendedero de redes serás. ¿Qué es eso? Pues que los pescadores, como iba a quedar como una peña lisa, lo que antiguamente era un pueblo poderoso, sobre sus ruinas y alisado como una piedra, iban a extender sus redes para poder remendarlas y seguir pescando, ¿no? O ponerlas a secar también. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Rey de reyes con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. 590 a.C. está diciendo, va a venir Nabucodonosor y va a destruir este pueblo. Nabucodonosor sitió la antigua Tiro durante 13 años en el 586. Y puedes decir, bueno, vale, son contemporáneos, ¿no? O sea, a la vez que Ezequiel está escribiendo esta profecía, Nabucodonosor está vivo. Entonces es más fácil decir, bueno, era un imperio grande, pues lo va a conquistar y dices, bueno, esto es más bien una adivinación que una profecía, ¿no? Veis aquí que aquí estaba el Tiro antiguo en la costa y esto es la nueva Tiro, ¿no? Y esto ahora vamos a ver qué le sucedió a esta ciudad. Pero habíamos leído en la profecía que iba a ser atacada por muchas naciones. O sea, que no solo por un pueblo, por Nabucodonosor, sino por varios. Y es que en el 345 a.C., ya ha pasado un tiempo, ya han pasado 200 años, el imperio persa Aqueménido, comandado por el rey Artajerjes III, doblega a Tiro. Se llega un momento que ya llegan a la ciudad esa costera y la doblegan totalmente, o sea, la destruyen. Y a Tiro no le queda otro remedio que huirse a la fortificación y quedarse en su ciudad de isleña, ¿no?
otra nación, como dijo la profecía. Y continúa la profecía diciendo, y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Y esto lo remarco en rojo, ¿qué es esto? Pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. ¿Un tsunami? Pues no. Pero quizá otra cosa que yo lo considero incluso más impresionante, porque lo vais a ver. Las casas, ¿con qué se construían? Los templos, pues con piedras, con maderas, y obviamente en ruinas todo eso que queda, pues el polvo, ¿no? Pero recordemos que, claro, imaginaos que este pueblo aqueménido destruye la ciudad, este pueblo persa queda en ruinas. Entonces, ¿qué va a pasar con esas piedras, esa madera y ese polvo? Todo es en ruinas, ¿no? Porque iba a ser quedada como una peñaliza, con lo cual eso tiene que desaparecer. Iba a ser tendedero de redes, eso no puede quedar allí. Pues años después viene Alejandro Magno, otro imperio que decía muchas naciones irán contra ti, ¿no? Y Alejandro Magno, en su asedio en 332, que ya habían pasado 20 años, claro, se da cuenta de que él no tenía flota naval para poder asediar a la ciudad, estaban fortificados, tenían murallas altísimas, con lo cual no tenían nada que hacer contra la isla. ¿Y qué se le ocurre? Pues se pone a mirar las ruinas de lo que es la antigua ciudad de Tiro y dice, vamos a coger estas piedras, estas maderas y este polvo y lo vamos a echar al mar. Y vamos a construir un malecón y vamos a hacer un pasadizo para donde llegar con nuestras torres de asedio y finalmente asediar la ciudad y destruirla. Y así lo hicieron. Pero claro, si volvemos atrás, la profecía se escribió 600 años antes de Cristo. Y esta, la que estamos mirando, lo que sucedió con Alejandro Magno, fueron 270 años después. Impresionante. Y a él se le ocurre la idea magistral de generar una playa, lo que es un malecón, lo conocemos para los puertos, para poder alcanzar a esa isla. Y así es la ciudad de Tiro hoy, con donde estaba la ciudad costera. Esto es la antigua ciudad de Tiro, y esto es la ciudad que era la isla, donde hicieron el malecón, y claro, con el tiempo y con las mareas se fue acumulando la arena y se fue deformando o formando una nueva formación en la costa. Pero esto antes no estaba, tal cual como lo dijo la profecía. Y esto es un suma y sigue, ¿no? Vamos a ver ahora un vídeo donde se documenta un poco esto. Esto es lo que serían las imágenes y veis aquí las columnas de los templos literalmente tirados en el mar. O sea, tú te vas a ir a bañarte a las playas de Tiro y vas a encontrarte profecía. Y vas a poder tocarla y decir, ostras, esto estaba escrito, ¿qué sucedió? Y así, exactamente como se predijo, dejaron a Tiro tan llano y desolado como una peña lisa. Hoy, la acumulación de arena por el paso del tiempo ha cubierto la ruta de Alejandro. El cumplimiento de la profecía ha transformado por completo la geografía del Líbano. Y lo que anteriormente era una isla, forma parte ahora de una amplia península. En el extremo de la península hay una diminuta aldea que lleva ahora el nombre de Tiro. Pero esta aldea se erigió en lo que una vez fue la isla y no parte del antiguo Tiro. Actualmente, en el lugar en que se levantó Tiro, humildes pescadores vienen a practicar su oficio. La grande y poderosa ciudad del pasado ha desaparecido. Tiro, la ciudad de los más reputados navegantes, de los comerciantes más prósperos, de los más osados exploradores, ha confirmado lo que predijo la Biblia: tendedero de redes serás. La antigua Tiro no ha sido nunca reconstruida, aun cuando tiene una ubicación ideal para el comercio, tierra fértil y rica, y cuenta con las frescas aguas de los manantiales de Ras El Ain, más de lo que hace falta para satisfacer las necesidades de una gran ciudad. Porque a través de los siglos resuenan los ecos de la inmutable profecía bíblica contra Tiro. Y nunca más serás edificada, porque yo, Jehová, he hablado. Interesante, ¿no? Bueno, yo por lo menos lo hallo bastante curioso. Y dices, bueno, si lo ves por un caso aislado, pero claro, vamos uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, claro, yo cuando descubrí esto, fue como unas bofetadas tras otras, decir, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible? ¿Que se conspiró para hacer esto de tal manera? Lo dudo mucho, ¿no?
La Biblia nos dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Con lo cual, lo que reveló que iba a suceder, o quizá incluso cosas que nosotros no podemos comprender como seres mortales que somos, pues implica que aquí se nos da una garantía de que es así, porque hay determinadas cosas que sí que sucedieron tal cual como se escribió. Entonces pregunto, ¿todo lo que hemos visto ahora fue una casualidad? O sea, estos, por ejemplo, los más concretos que vamos a analizar ahora con un vídeo, estos últimos de los diferentes imperios, de la Puerta Dorada, de Egipto, etc., ¿todo eso se ha dado por casualidad? ¿Ha sido una casualidad que se escribió en un libro? ¿Qué probabilidades hay de que eso suceda, no? Si fuera este el caso, ¿qué tanta suerte debió caberles a los profetas? ¿Hay respuesta a esta pregunta? Sí, en realidad hay una rama completa de las matemáticas dedicada a resolver problemas de esta índole. Es la rama que se ocupa de la teoría de la probabilidad. Y muy afortunadamente, ha aceptado nuestra invitación para resolver nuestras dudas un experto en la materia. El profesor Peter W. Stoner. Bienvenido, profesor. Gracias. Siéntese, por favor. El profesor Stoner, en el Colegio Superior de Pasadena, fue el jefe del Departamento de Astronomía y Matemáticas durante muchos años. Y más tarde, en el Colegio Westmont de Santa Bárbara. El profesor Stoner, además de ser un experto en el campo de las matemáticas, tiene otro interés que particularmente se adapta a nuestro objeto. Le subyugan las profecías bíblicas. Profesor, su libro La ciencia habla ha sido una gran ayuda para mí en lo personal y nos ha sido inapreciable en la preparación de este tema sobre la profecía bíblica. Cuánto me alegra oírselo. ¿Puede decirnos cómo se aplica esta teoría de la probabilidad, profesor? Encantado, Dr. Moon. El principio de la probabilidad es bastante simple y se puede ilustrar de muy diversas maneras. ¿Cuáles? Bueno, si se tiene el caso de la probabilidad que se ocupa de sucesos independientes. Y para ilustrarlo le plantearé una pregunta. ¿Qué tanta probabilidad hay de que un hombre quede calvo y pierda un dedo? Y esos son sucesos independientes, ¿no es así? Así es, ¿cierto? Y si conocemos las probabilidades de que cada uno ocurra, podemos calcular la de que ambos ocurran a una misma persona. Veamos. Supongamos que un hombre de cada 10 tiende a la calvicie. Y que de cada 100 hombres puede uno, eventualmente, perder un dedo. ¿Cuál es la probabilidad, entonces, de que un mismo hombre se vuelva calvo y pierda un dedo? Pues el producto de ambos. O sea, 1/10 por 1/100 igual a 1 entre 1000. Así que la regla es, si queremos saber la probabilidad de que se verifiquen una serie de sucesos independientes, primero calculamos la probabilidad de que se verifique cada suceso aislado y luego multiplicamos los resultados para obtener la probabilidad de que toda la serie pueda cumplirse. Con exactitud, ¿cómo lo aplica usted a las profecías? Escogí varias profecías y se las expuse a unas 12 diferentes clases que representan unos 600 universitarios. Les pedí que cuidadosamente calcularan las probabilidades que juzgaran más conservadoras. Tras de más de un año de investigaciones, obtuvieron los valores que afectan a las profecías. Y en particular, sobre lo que usted ha citado, hay lo siguiente. Las probabilidades de que se hiciera realidad la profecía sobre la Puerta de Oro se calcularon en 1 a 1000. Para llegar a esta cifra, los estudiantes determinaron cuántas puertas de todas las antiguas ciudades amuralladas habían sido clausuradas. A la profecía relativa a ser conquistado el monte Seir y su capital Petra, se le dio un valor de 1 a 10. La probabilidad de que de ahí en adelante permaneciera despoblada se evaluó en 1 a 50.
y a la de que nunca volviera a ser habitada, 1 a 100. Con respecto a Babilonia, la probabilidad de que fuera destruida se estimó en 1 a 10. La de que nunca volviera a ser habitada en 1 a 100. El riesgo de que Tiro fuera destruido por Nabucodonosor se aceptó que fuera 1 a 2. El de que otras naciones participaran en su destrucción como 1 a 5. La posibilidad de que sus piedras, maderas y polvo se arrojaran al mar se consideró en 1 a 10. A la de que fuera convertida en un lugar como una peña lisa, de 1 a 2000. Que más tarde se volviera un tendedero de redes se le adjudicó 1 en 10. La de que nunca fuera reconstruido como de 1 en 20. En el paso siguiente, usted calculará la probabilidad de que todas las profecías se vuelvan realidad, ¿no es eso? Exacto, pero es evidente que estas cifras no son ni con mucho exactas, sino una tosca aproximación. Existen problemas asociados con la selección de la profecía y la posible interdependencia entre los sucesos. Pero para darnos una idea de lo que implica la realización de una profecía, multipliquemos todos estos quebrados y obtendremos la tremenda cifra de 1 en 2 trillones. Por supuesto, es tan pequeña la probabilidad que es imposible para la mente humana el poder concebirla. Trataremos de entenderlo. Supongamos que tuviera 1 trillón de monedas de $1. Que marcara una de esas monedas de $1, que la introdujera y agitara en el montón, y llevara ese trillón de monedas de $1 para el estado de Texas. Texas tiene un área de más de 500,000 de kilómetros cuadrados. Podríamos esparcir las monedas de $1 en toda la superficie de Texas. Cubrirían todo el estado de Texas con una profundidad de 10,5 metros. Pongámosle venda a un hombre y enviémoslo a buscar esa moneda. Viajaría a través de Texas cuanto quisiera y cavaría tan profundamente como deseara, pero lograría al final volver con la moneda y decir: aquí está. ¿Qué oportunidad tendría? Pues la misma más o menos que la de las profecías de volverse realidad, suponiendo que hubieran sido escritas por un humano. Pero las profecías se han realizado hasta el mínimo detalle. Gracias, profesor Stoner, por su magnífica ayuda. La exactitud de las profecías bíblicas es maravillosa. Que yo sepa, no ha ocurrido jamás que una profecía bíblica no se haya cumplido. Y para mí, en lo particular, es una prueba contundente que evidencia el origen divino que tiene este libro. Pero las profecías de la Biblia no conciernen a ciudades, naciones y pueblos tan solo. Aunque hay mucho más sobre las naciones y los pueblos, ya que este libro está más al día en información que un periódico que aparezca mañana. Pero aún más importantes son las profecías que este libro encierra tocante a su futuro y al mío. ¿Dónde están? Del principio al final de la Biblia, por todas partes están. Aunque no voy a pretender interpretarlas para ustedes ni tampoco a leérselas. Ahora les propongo buscarlas. El Evangelio de San Juan es un buen lugar para la búsqueda inicial porque nos dice muchísimo sobre dónde vamos a pasar la eternidad y por qué. En el primer capítulo, por ejemplo, dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego en el tercer capítulo, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y así a través del libro, página tras página, hasta que llegamos al capítulo 20. En el versículo 31 leemos: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sí, este es el libro más importante del mundo. Nos dice no únicamente de dónde venimos, sino el por qué nos encontramos aquí, qué estamos haciendo y para dónde vamos.
voy a sugerirles que este libro se convierta en su principal estudio en estos importantes días. Bueno, como ha dicho, la Biblia no solo trata de imperios y naciones y guerras, sino que habla de muchas más cosas, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es un libro de instrucción, es un libro de disciplina, es un libro que educa, habla de ciencia, habla de biología, habla de alimentación, habla de agricultura, de historia, de todo tipo de cosas. Es un libro que lo comprende todo, realmente. Pero también habla de cosas que se salen de nuestro paradigma material, de nuestro paradigma del mundo en el que vivimos hoy. Por ejemplo, aquí Jesús les dijo a los fariseos, a los judíos dirigentes de aquella época, en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Vida eterna. Eso es algo que nos lo pensamos mucho en nuestro día a día. Es curioso porque yo hace años, en mi vida pasada, yo no necesitaba ningún tipo de evidencia, pero me podía ir a hacer un curso, pagar un montón de dinero, a encontrarme con un chamán o con un yogi o con un maestro de no sé qué cosa extraña, y yo salía de ahí creyéndome una cosa totalmente sobrenatural. Como que con un símbolo podías curar a otra persona, o que haciendo determinada meditación ibas a trascender y elevar tu pensamiento y que tu ser iba a ser más consciente, o que incluso que cuando mueres te reencarnas y te transformas en una hormiga, o que vas a otros universos, o que te conviertes en algo etéreo. Pero en ningún momento comprobé nada. Solo pagué, me lo comí y me lo fui, y me lo creí y ya está, ¿no? Entonces es curioso cómo realmente esto lo que requiere es un rigor científico. O sea, un rigor de estudio, de comprobación, de raciocinio, no de sentidos. No de que uno hace una cosa y es que sentí una cosa maravillosa y es verdad porque lo sentí. Ya, pero sabemos que nuestros sentidos nos pueden engañar. Si tú ahora te pones a imaginar con los ojos cerrados que te estás exprimiendo un limón en la boca, ¿qué va a pasar? Vas a salivar. Tu cerebro te puede engañar por los sentidos. Pero por la razón y por la lógica, eso es infalible. Todo el mundo sabe que 2 más 2 son 4. Entonces, lo que hemos visto ahora es una cuestión de razón y de lógica, no de sentidos. Aquí no hemos presentado nada para que sintamos algo especial, sino de que para que utilicemos nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro razonamiento para darnos cuenta de que aquí hay cosas que son sobrenaturales, pero no puedo negar la evidencia de que sucede así. Entonces, si la Biblia también habla de vida eterna y lo que acabo de ver ahora está hablando de cosas que se cumplieron al milímetro, pues nos será para prestar atención por lo menos. Esto es una profecía de hace 3000 años, escrito por el rey David, en el libro de Salmos. Y ahora va a hablar sobre una persona en concreto, 1000 años antes de que viniera a este mundo. Y a ver si vosotros interpretáis aquí lo que se lee. Dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿De quién está hablando aquí? ¿Lo sabéis? ¿De una persona en concreto? De Jesucristo. Todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Sabéis que para poder colgarlo en la cruz le tuvieron que dislocar los hombros? Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Estudios científicos han demostrado que para que sucediera lo que sucedió con Jesucristo, que cuando le perforaron con la lanza vertió agua y sangre, literalmente su corazón por la angustia explotó. El sufrimiento que vivió Cristo en la cruz ha sido mayor que cualquier persona en esta tierra va a sufrir jamás. Su corazón literalmente explotó, y esto por análisis de médicos. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte,
porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis pies, mis manos y mis pies. 1000 años antes. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. No sé si conocéis la historia cuando Jesús muere y dice consumado es, hay unas tinieblas muy grandes en ese momento y sucede un terremoto. Claro, la gente que está ahí se altera y se quiere ir corriendo porque hay una tormenta muy fuerte, ¿no? Entonces, como tienen prisa, porque venía el sábado y los judíos tenían que descansar, entonces habían 2 ladrones con Jesús y no habían muerto aún. Entonces, para que murieran rápido, ¿sabéis lo que les hicieron? Les partieron las piernas. Ellos estaban colgados en la cruz y su único sostén era que podían empujarse con los pies horadados por los clavos para poder llenar los pulmones de aire y luego dejar vencer el cuerpo otra vez. Pero si les partían las rodillas y las piernas ya no podían respirar más y finalmente morían. Cuando iban a hacérselo a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Con lo cual no había necesidad de partirle las piernas porque ya murió. Le atravesaron con la lanza para comprobar que estaba fallecido y ya está. Pero la profecía 1000 años antes ya nos dijo que contar puedo todos mis huesos. Estaba diciendo que no, sus huesos iban a quedar intactos, ¿no? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto sucedió, los romanos que estaban debajo de la cruz echaron suertes sobre la vestimenta de Jesús. En el libro de Isaías, 700 años antes de Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué sucedió con Cristo antes de que le crucificaran? Le mandaron a azotar, y de una manera brutal. No con simplemente un látigo de cuero, sino con unas herramientas que si lo investigáis, él quedó despellejado en la cruz. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué llaga está hablando aquí? Está hablando de que cuando se le perforó, con la lanza vertió agua y sangre. Y eso fue lo que él vino a hacer para que pudiera nacer un nuevo mundo. ¿Qué sucede en un parto cuando nace una criatura nueva? ¿Qué 2 fluidos hay? Agua y sangre. Estaba representando un nuevo nacimiento. Él vino a venir aquí a que pudiéramos nacer de nuevo como personas y ser realmente redarguidos, instruidos y educados para ser nuevas criaturas. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Contado con los pecadores. ¿Fue colgado con qué? Con 2 ladrones, uno a la izquierda y uno a la derecha. Contado como un ladrón, como un delincuente, porque Barrabás, al que escogieron, era un delincuente. Y orado por los transgresores. ¿Qué les dijo cuando estaba en la cruz? Esa famosa frase, perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen. 700 años antes de que sucediera. En el libro de Zacarías, 500 años antes de Cristo, vamos avanzando en el tiempo y ya nos vamos acercando también al final de la conferencia. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. En casa de sus amigos, porque él fue ahí a salvarlos. ¿Sabéis? También respecto a tantos libros de autoayuda que existen hoy en día, que la gente acude a ellos para tener una mejor vida, para tener más paz en nuestro corazón, ¿no? Para conectar con tu yo interior y todas estas cosas, ¿no? Yo personalmente he leído de esos libros y yo creo que gran parte de nosotros está muy metido en la sociedad. Pero es que la Biblia realmente es el libro de autoayuda. Es el libro con el que puedes tener una conversación, que te muestra tu espejo, te muestra cómo está uno mismo. Te muestra cuál es tu condición para tú poder ver lo que tienes que cambiar. Y tu conciencia te habla y te dice los pasos que tienes que dar para poder hacer eso, ¿no?
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es un libro que no todo el mundo lo quiere coger, porque sabe perfectamente que si lo cojo, me va a mostrar cosas de mí mismo que quizá no me gustan, o me va a decir que los caminos que yo estoy tomando no son los correctos, y que quizá hay cosas que estoy haciendo que tengo que dejar de hacer. Hoy en día es el libro más traducido y más a fácil acceso del mundo. Yo creo que hay prácticamente una Biblia en cada hogar, pero en gran parte del mundo no hay interés en él. ¿Por qué será? ¿Por qué será que yo en su momento no tuve interés en él? Pues porque yo tenía una imagen preconcebida de lo que es la Biblia. Y ahora vamos a ver por qué, por lo menos en mi experiencia personal, quiénes fueron los que causaron esa imagen que yo repudiara la imagen de la Biblia y no quisiera leerla, porque la ligaba o la vinculaba directamente con un poder en concreto, con unas personas que dicen que ese libro es suyo y que lo escribieron ellos. Mentira. Mentira. Y de ellos vamos a hablar ahora. Pero la Biblia también no solo habla de cómo mejorar el carácter, del camino del bien, de lo que va a suceder, de lo que ya sucedió, sino que también señala a aquellos que en este mundo son los que lideran el mal y el gobierno del mundo. Señala a las sociedades secretas y habla de ellos. En concreto este versículo dice, esto es el rey David en Salmos, diciendo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Porque hay personas que están en este mundo, que saben lo que dice la Biblia, creen que es verdad y van contra ella. Para que yo, tú y todos nosotros no accedamos a la información que hay allí. Porque nos quieren privar de lo que eso da. ¿Qué había dicho Jesús a los fariseos? Escudriñad las Escrituras porque en ella veis que tenéis, ¿qué? Vida eterna. Y ellas dan testimonio ¿de quién? De mí. Con lo cual hay una gente que quiere privarnos de algo que se nos concede a través del don de la Biblia. Y vamos a hablar de ellos ahora. Vosotros, yo lo voy a leer y a ver vosotros qué os viene a la mente. Apocalipsis 17. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Algunos igual aquí lo saben, pero una pista, cuando la Biblia habla de una mujer, es símbolo a veces de una iglesia. Entonces, una mujer virgen es una iglesia santa, pura, inmaculada, ¿no? Una iglesia, un pueblo, una gente que quiere el bien. Ahora, ¿una ramera qué será? Será todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿una iglesia vestida de púrpura y escarlata? ¿Os suena alguna? Fijaos cómo la Biblia, ya, esto es el apóstol Juan, estuvo con Jesús, él murió en el año 90. Él escribió sobre una iglesia que no existía en su época. Y dijo, cuidado con ella porque te quiere privar de lo que Cristo te quiere dar a través de su palabra, la vida eterna. Púrpura y escarlata. ¿Y adornada de qué? De oro, joyas, perlas, precias preciosas. En Apocalipsis 18 habla de mármol, especias, incienso. ¿No nos suena a lo de Egipto? ¿No nos suena a lo de Petra? ¿No nos suena a lo mismo que hemos estado mirando antes? De otra manera, pues realmente es porque se llama Babilonia, porque Babilonia, que de donde era Nabucodonosor, era una zona de donde surgieron todas las creencias que hoy existen. Tú te puedes ir al Reiki y viene de Babilonia. Tú te puedes ir al yoga y te puede venir de Babilonia. Tú te vas a la Iglesia Católica y viene de Babilonia.
Te vas al Islam y viene de Babilonia. Te puedes ir donde quieras y todo viene de un punto concéntrico, allí. Por eso se le llama madre de las rameras. ¿Qué significa madre de las iglesias? Es la que domina y controla todas las demás y todas surgen de ella. Y acuden a ella para consejo, acuden a ella para poder. Púrpura y escarlata. La gran ramera. Y muchos consideran a esto la representación de lo que es la Biblia, o los representantes de la palabra de Dios. Así lo entendía yo. Entonces yo no me voy a acercar a la Biblia porque yo veo a esta gente y no me atrae para nada. Aparte de los escándalos, aparte de la corrupción, aparte de la riqueza y aparte de que si Jesús dijo que no tenía dónde recostar su cabeza, ¿qué hacen ellos llenos de oro y palacios? En Apocalipsis 18 nos dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Los mercaderes de la tierra qué son? ¿Es el kiosco de la esquina? ¿No? ¿Es la tienda del barrio? Los mercaderes de la tierra son los grandes mercaderes, los grandes empresarios, las grandes élites, las grandes familias, las grandes noblezas, junto con los reyes, las naciones. ¿Todos qué hacen? Negocian, comercian, se alían con este poder. ¿Cuántas alianzas no ha habido desde la Iglesia Católica con los reyes a lo largo de la historia? ¿Y ellos qué hacen? Se enriquecen a través de estas alianzas con el papado. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea, que van a haber unas plagas en contra de este poder. Y hay un aviso y un llamado a decir, sal de ahí. Porque si no sales de ahí, vas a ser engañado, entrampado y vas a recibir parte de esto. Porque va a llegar un momento que yo voy a tener que poner fin a este engaño sobre la tierra, ¿no? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Los reyes han fornicado con ella. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay, la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Llorarán y harán lamentación sobre ella los reyes de la tierra. Esto es el funeral del Papa Francisco. ¿No veis un rey de la tierra lamentando su muerte en el féretro aquí delante? Aquí vemos al presidente del Partido Popular, la doña Leticia, Macron y todos los demás, los reyes de la tierra, lamentando la muerte del Papa Francisco, diciendo que era un gran hombre. Saben perfectamente, pero ahí si supieran la gente que no lo sabe. Y los más poderosos, ¿no? Aquí Trump incluso, que Estados Unidos en la profecía bíblica tiene un acercamiento brutal con el Vaticano y los dos juntos van a cumplir una función que nos va a afectar absolutamente a todos en los próximos años, sí o sí, lo queramos o no. No hay escapatoria, ellos quieren este plan y si queréis en futuras conferencias podemos hablar de ello. De nuevo veis pues también los reyes de Arabia, de Europa, presidentes de Latinoamérica, todos. Vaya, si no es un espectáculo, ¿eh? ¿Y qué hay en el centro? Un obelisco. Igual que en Petra, igual que en Egipto. El dios Sol. ¿Cómo se llamaba el gran falo? ¿Cómo se llamaba a Satanás antes de que cayera como ángel caído? Lucifer, ¿no? El portador de la luz. ¿Y el día que guarda la Iglesia Católica? ¿Cómo se llama? Como su día festivo. ¿Y cómo se dice en inglés? Qué curioso, ¿no? Hay sorpresas, para los que no han venido antes, porque la Biblia da muchas sorpresas, porque no es lo que nos pensábamos. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Adornada de oro, piedras preciosas y de perlas. Esto no son joyas de plástico de los chinos, Esto no se ha ido cogido del bazar de la esquina y se lo han colocado allí.
Estos eran las antiguas mitras papales que se utilizaban, pasa que después del Concilio Vaticano II empezaron a decir, bueno, hay que empezar a ser un poco modestos porque la gente se está dando cuenta de que igual somos un poco fanfarrones, ¿no? Pero estas son las mitras papales que se han utilizado una y otra vez. ¿Sabéis lo que significa la triple corona? Que ellos tienen el dominio sobre el cielo, la tierra y el inframundo. Ellos son dominio de todo. Eso es lo que ellos creen. ¿Y no os acordáis de los faraones? Que hemos visto antes que los abanicaban y los tronos. Eso es faraón. ¿Qué es eso? Si eres faraón, ¿qué está diciendo? Eres Dios. Yo soy el sumo pontífice. Yo soy el puente entre el cielo y la tierra. Yo soy Dios en la tierra. Y si buscáis el vicario de Cristo, lo que significa, realmente están diciendo eso. Lino fino. Lino fino, oro. ¿Y qué nos dice más sobre este poder? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Qué son los mártires de Jesús? ¿Qué suena que son los mártires de Jesús? Hubo un tiempo en la historia, en la época del medievo, donde habían personas que por su fe, ¿qué les pasaba? Los martirizaban, los torturaban y los quemaban en la hoguera, ¿no? ¿Y se les llamaba cómo? ¿Cómo se les llamaba? Se les llamaba, por parte de la Iglesia Católica, ¿cómo se les llamaba? Herejes, ¿no? Santos para ellos, para nada, ellos eran los santos. Los que los llevaban a la hoguera eran los santos. Y los que querían leer la Biblia eran los herejes. Apocalipsis 18 nos dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Todos los que han sido muertos en la tierra, se le está volcando la culpa a este poder. Con lo cual debe ser un engaño brutal. Es un engaño sobre todo el mundo. Todos estamos afectados y bajo esta mentira. Da igual en la religión en la que estemos, porque hemos visto que era madre de las rameras, o sea, ella es la que domina sobre las demás religiones, iglesias y poderes. Y que a ella se le culpaba precisamente de los santos y los mártires de Jesús. Esto se escribió, recordemos, en el año 90 después de Cristo. La Inquisición fue siglos después, pero fue un periodo largo, de 1260 años de persecución. Y ya el apóstol Juan hablaba sobre ello, ¿no? Y ya para terminar, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. Por si a alguien le queda alguna duda de que el poder que está hablando aquí, que iba a dominar sobre el mundo, que se la relaciona con una bestia, que iba a poner una marca, una bestia que iba a imponer una marca sin la cual no podrás ni comprar ni vender, porque todos hemos escuchado esto del 666, la relaciona con este poder. Para que, si quedan dudas, yo te diré el misterio de la mujer. Son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea que este poder se iba a sentar sobre 7 montes. ¿Por qué Roma es la ciudad de las 7 colinas? Roma se la llama la ciudad de las 7 colinas. De hecho, el Vaticano está construida sobre una de ellas. Muchos textos clásicos hablan de Roma como la ciudad de las 7 colinas. Pues sí, Babilonia es Roma. Entonces, yo, por causa de estas personas, no quería acercarme a un libro que me estaba hablando de cosas que acontecieron hace que se escribieron hace miles de años y sucedieron a la perfección. Con lo cual, esta imagen de la Biblia me estaba alejando de lo que es realmente la Biblia. Cuando la Biblia realmente lo que está haciendo es señalarte de que estos iban a venir y te iban a querer alejarte de la palabra de Dios y alejarte de tu comunión con el que te creó y con la creación en sí misma y con la profecía. Porque dice la palabra de Dios que sin la profecía el pueblo se desenfrena. La profecía es una luz, es una antorcha, es algo que alumbra el camino en un lugar de tinieblas y de oscuridad, para que tú sepas por qué camino ir y desde luego saber por dónde no tienes que ir. Y te advierte, estos dominan el mundo, aunque parece que los sacerdotes hoy en día no tienen poder. Estos son los que tras bambalinas son los que están llevando adelante el nuevo orden mundial. Y van a conseguirlo durante un breve periodo de tiempo, pero lo van a conseguir. Y ellos no quieren que tú sepas lo que estamos hablando hoy. No quieren que tú cojas ese libro
y lo leas. ¿Por qué la Biblia tiene estas cosas también, estas profecías de historia, que tantas veces podemos comprobar? Porque Jesús les dijo a los fariseos, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si no creéis en las cosas que realmente sucedieron en la Biblia, tal cual, que fueron escritas sobre este mundo terrenal, sobre imperios, gobernadores, reinos, sucesiones, guerras y profecías de tiempo, que podemos comprobar, ¿cómo creeréis las celestiales? Porque tenemos las terrenales como garantía. Es como si alguien os da un cheque en blanco y vosotros sabéis que esa persona tiene el dinero, da igual la cifra que pongáis. Tiene el dinero para pagar, está diciendo, tranquilo, pago yo. Tranquilo, ya cumplí yo, tranquilo, yo lo pongo todo por ti. Investiga, escudriña, mira si es verdad, yo te muestro las evidencias. Tenemos la historia, la arqueología, todo para poder comprobar, ¿no? ¿Para qué? Para creer en las cosas que no son de este mundo. Porque somos seres espirituales y tenemos esa búsqueda, ese tilín de, ostras, ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué morimos? Y ya para terminar, dije que estas personas lo que no quieren, este poder, no quieren que vosotros cojáis una Biblia y la leáis. Esto fue en el Concilio de Tarragona en 1234. Y dice así, es una cita que la podéis buscar. Nadie puede poseer los libros del Antiguo y Nuevo Testamento en lengua romance. Lengua romance es castellano, italiano, francés. Y si alguno los tiene, que los entregue al obispo del lugar dentro de los 8 días siguientes a la promulgación de este decreto, para que sean quemados, y si no lo hiciere, sea considerado como sospechoso de herejía hasta que se aclare su situación. O sea que la Biblia, traducida a un idioma comprensible para el pueblo, tenía que ser quemado, porque lo que les interesaba era tenerlo en latín para que leerlo en un idioma en el que tú no tuvieras ni pajolera idea de lo que te estaban diciendo. Además te lo decían de espaldas y no podrías comprender absolutamente nada. 4 versículos y ala, para casa, contento. Te ponemos unos cuantos cuadros así pintados en las paredes del infierno y de que si no pagáis vuestras limosnas y subís las escalinatas de rodillas y pagáis las misas para sacar a los difuntos del purgatorio, entonces vais al infierno vosotros también. Eso era lo que era la Iglesia Católica en la época en la que se escribían estas cosas. Y ahora podréis decir, bueno, no, pero el Papa o los papas dicen que leamos la Biblia. Sí, pero nosotros nos reservamos la interpretación. Tú lees si quieres, pero nosotros somos los que dictamos lo que se cree y lo que no. Esto es hace 800 años, vamos a ver algo un poco más moderno. El Papa Gregorio XVI, en la encíclica Inter Praequipuas Machinationes, 1844. Quitad también a los fieles tanto las Biblias vernáculas, o sea, en lengua del pueblo, que se han publicado en contra de las sanciones de los romanos pontífices, como todos los demás libros proscritos y condenados. O sea, que los papas, a lo largo de toda la historia, han dicho, el pueblo no puede tener la Biblia, el pueblo no puede leerla, no puede tenerla en su lengua común. ¿Y qué pasaba en aquella época cuando alguien tenía un versículo en el bolsillo o lo quería compartir con otra persona? Pues que lo cogían y acababan, como hemos visto antes en esas imágenes, por un versículo. ¿Qué habrá en ese libro? ¿Qué habrá que quieren ocultar? ¿Qué habrá que quieren alejarnos de eso, no? Y bueno, aquí terminamos. Os invito a que esta es la página web donde yo he aprendido todo esto y he estudiado y continuado estudiando. Y bueno, si queréis, aquí continuaremos haciendo más conferencias, si es de vuestro interés, para seguir mostrando esos temas, ¿no?